Muy bien, puede tomar su lugar y continuamos en esta exhortación y vamos a nuestro libro en Nehemías capítulo 9, y el título de nuestro sermón que iniciamos el miércoles es Enfrentando demonios de otro nivel, y estamos en la parte número 2. Nuestra lucha, dice la Biblia, habla que es contra los demonios, contra los espíritus. Pablo dice, porque no quiero que ignoréis las maquinaciones del diablo. ¿El diablo existe? Sí, y yo cada vez lo compruebo más, hermano. Y está acechándonos, y está tentándonos, y opresionándonos, y poseyendo a los que son propiedad del diablo por nacimiento. Recuerde, un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído, porque poseer es ser dueño. El cristiano es opresionado a través de la tentación, usando personas, ¿sí? El diablo, así como el Padre te usa a ti para salvación, el padre de mentira usa a otros para perdición. Por eso debemos estar atentos. No es contra las personas, es contra aquellos que están moviendo a esas personas. Por eso debemos de ser muy prudentes, y el ayuno y la oración recuperan esa sensibilidad, eso que hemos perdido como iglesia, que se llama el discernimiento espiritual. Es el saber reconocer, hermano, tal o cual situación. Y quiero que veamos un panorama, ¿sí? Un bosquejo clave, un esquema, es la palabra que estaba yo buscando. Un esquema completo en 3 versículos. Esa es la grandeza de la revelación de Dios cuando vamos a estudiar la palabra. En 3 versículos del capítulo 9 de Nehemías nos da un esquema completo de lo que debemos de hacer cuando nos congregamos y en nuestra cotidianidad de vida, pero es específicamente para cuando nos reunimos. Ese es el esquema aquí, y solo vamos a ver esos 3 versículos reforzados con otras escrituras para salir adelante con el estudio de hoy, porque dice que la Biblia se confirma con la misma Biblia. No necesito otro libro para entender las escrituras. Amén. Hay muchas confesiones de fe que han sucumbido y tienen otros libros para tratar de discernir y entender el mensaje divino. Sí, la Iglesia Católica tiene sus tradiciones, la Iglesia Adventista tiene las revelaciones de su profeta Elena G. de White, los santos de los últimos días, los mormones, tienen la perla de gran precio de José Smith, y así los testigos de Jehová. Para poder entender sus escrituras, ellos tienen el atalaya y el despertar. Y los evangélicos, ¿qué tenemos? La Biblia, el Espíritu Santo y el discernimiento, hermano, para entender y que sea revelada la palabra, sea iluminada la palabra, y nos conduzcamos conforme a la palabra, hermano. Recuerde que lo que estamos viendo hoy y en estos días es de afligir el alma con el ayuno, con la humillación. El ayuno es humillar, es afligir. Dice afligir el alma. En la traducción da la connotación de violentar, hermano. Pablo dice que él corría la carrera y se abstenía. Ese es el ayuno, esa es la humillación. No darle a la carne lo que la carne quiere, sino meterle. Dice, de esta manera, dice, corro esta carrera. De esta manera no ejerzo el pugilato, dice. No como el que golpea al aire, no, dice. Golpeo mi cuerpo y lo tengo en aflicción, en servidumbre. Usa una palabra tan fuerte en la traducción que significa cuando un hombre violenta a una mujer. ¿Cuántos entienden? Dice, de esa manera debo ser violento con mi alma,
Porque hay mucha gente que son violentos, pero con el alma de la esposa, de los hijos y de los nietos. Y de todos aquellos que están como súbditos de ellos. No, debemos violentar a nuestra alma. ¿Por qué dice afligíos vuestra alma? Porque en el alma está el intelecto, está la voluntad y están las emociones. Así que el que es almático, el que le gustan los cultos de llorar y de gloria a Dios, son hermosos, pero eso no te va a sustentar, porque estás solo en tu alma. Y en tu alma, ¿qué te dije que hay? Principalmente intelecto, voluntad y emoción. Así que el que vive en su alma, hago lo que creo, hago lo que quiero y hago lo que siento, porque así se maneja. Es un almático que no tiene el espíritu. En el alma está el intelecto, la voluntad y el sentimiento. Así que el que anda en la carne, que es el alma, ¿sí?, hace lo que cree. Intelecto es lo que yo creo, no el Dios de la Biblia, no, el Dios mío, el Dios que yo formé en las tradiciones, aquí, allá. Yo me hice un Dios a mi medida, un Dios que perdona, que yo puedo estar embarrado en el pecado, pero Dios es amor. O sea, ese es un falso Dios. Peca Dios, su gracia, sí, su gracia me ayuda a continuar a pesar de mi carne, pero yo no practico el pecado. Esta es la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, dice en las cartas de Juan. Pecamos sin duda, hermano, pero nos avergonzamos. ¿Cuántos están luchando contra su carne? Tenemos una encarnizada batalla, hermano, contra todos nuestros pecados. Pecado es un nombre. En las traducciones ahora, que cuando me dicen, pastor, ¿cómo ve esta traducción? Le digo, no me gusta, porque le llaman errores, defectos de carácter al pecado. No, el pecado es fallarle a lo que Dios mandó, punto. Y la paga del pecado es muerte. Y la acumulación de pecados causa separación entre nosotros y Dios. Así que el que anda en el alma, que no anda en el espíritu, anda en lo que cree, anda, ¿sabes qué?, en lo que quiere, porque ahí está la voluntad. Yo hago lo que quiero y hago lo que siento. O sea, vivo, ¿por qué? Por sentimiento. Ay, es que sentí. Hermano, a veces se siente horrible, pero hay que hacerlo. Buenos días, ¿cuántos ya llegaron? Entonces vamos a leer y a discernir. Nehemías, recuerde, ya para el capítulo 7 se había terminado la reconstrucción física, material, y es importante, pero ahora viene la reconstrucción de las personas, espiritual, porque eso es lo primero, hermano. Dice pues, el día 24 del mismo mes hubo una santa convocatoria. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esta era una costumbre hebrea de humillarse. Es lo que usted ha visto a los musulmanes, ¿cómo oran? No oran como nosotros, sentados. A veces nos arrodillamos, pero andamos buscando algo, una silla, y nos arrodillamos. No, el musulmán pega su frente en el piso, en señal de que ya no hay más abajo. Ellos se humillan hasta lo sumo. Hay cosas que ellos entienden y practican. Desgraciadamente luego se levantan y te tiran de bombas, pero eso es lo absurdo de la religión. Pero el que entiende es, me humillo delante de Dios. Y el ayuno es un ejercicio espiritual. He estado explicando, pastor, ya es de la ley el ayuno. No, el ayuno no es de la ley. El ayuno es un ejercicio espiritual. Es como si usted me dijera, es que el orar es del pacto antiguo. No, hermano, el orar no entra en ningún pacto. Es mi relación con papá, es mi relación con Dios.
el ayunar, el dar el diezmo, porque cómo cacarean con el tema del diezmo. Olvídate del diezmo, yo les digo, es de dar. Y aquí es más, porque aquí es como Dios te va prosperando. El ayuno es un ejercicio espiritual. En el diccionario, ayuno es abstenerse de alimentos con un fin espiritual. Esto es así. Ayunan los sacerdotes de Baal. Ayunan, hermanos, los monjes, los árabes, los musulmanes. Ayunan los católicos. Ayunan los evangélicos. El ayuno es abstenerme de alimento físico con un propósito, con un fin espiritual. Esa es la definición del diccionario. Entonces, es bueno practicar el ayuno, es una herramienta fundamental en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque ayuno tiene que ver con humillación. Y mire cómo la complementaban los hebreos. Se ponían esa ropa de silicio negra como la noche, dice la descripción, y áspera, decía yo el miércoles, como esa tela de yute, de esos catres, aquellos que crecimos en esta región, ¿verdad? Y nuestras camas, ¿qué eran? Bueno, perdón, mi cama era un catre con un yute áspero. Bueno, esa misma tela parecida la teñían de negro. Y cuando les es revelado por la palabra que ellos estaban así por haber rebeladose contra Jehová, entonces en esa congregación, imagínense, no uno ni dos, todo el pueblo entendió y llegaron sin comer y llegaron vestidos de ese cilicio de luto. Y no solo eso, sino que se habían echado ceniza, tierra. Imagínense el aspecto de esa congregación, que llegaron con un predicador de esos motivacionistas y les dijera: ¡wow! ¡Qué pueblo tan hermoso! Mire usted qué bello es. No, hermano, eso es mentira. Nosotros tenemos que venir y decirle: el hermoso, el deseado, el grande, el maravilloso, el todopoderoso eres tú, Señor. Acuérdate de mí, que soy polvo y ceniza. Somos de la tierra, hermano. Y luego queremos contender con Dios: ¿por qué te llevaste a mi abuelita? O sea, Dios es soberano. Y no ayunamos, ni oramos, ni llevamos vidas así para hacer nuestra voluntad. Es para comprender su voluntad. No es para hacer mi voluntad, es para comprender su voluntad. Así que llega el pueblo en humillación. ¿Qué es lo que Dios dice la palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento le manda a su pueblo? Humíllense. Hermano, al que se humille, Dios lo exalta. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cuál es el mayor obstáculo para ayunar, para confesar mi pecado? Se llama orgullo. Y ese orgullo se manifestó allá en los cielos, hermano. Satanás dijo: me levantaré y subiré y me sentaré en el trono de Dios. O sea, quería estar allí. Y por orgulloso, ¿a dónde mandan a los orgullosos? Los mandan a la tierra, a los orgullosos. Dice que Dios da gracia a los humildes, pero al soberbio lo mira de lejos. Y muchos no queremos confesar el pecado por nuestro orgullo. ¿Cómo está, hermano pastor? ¿Estoy bien? ¿No me ve? Estoy bien. Sí. Confiesa tu pecado. Yo tengo problemas con mi vida. Tengo una lucha encarnizada contra las tentaciones, contra el pecado, hermano. Porque a veces mi carne quiere accionar pero cuando dejas la carne, destruyes. Cuando dejas que la carne te guíe, destruyes, hermano. ¿Cuántos padres? Ayer creo fue. Sí, ayer me tocó salir a comer porque mi esposa estaba trabajando acá, estaba ocupado todo. Estaban haciendo una olla de caldo de res porque hay varios hermanos que decretamos ayuno y estamos ayunando. Las 8 horas mínimas de ayuno que dormimos
y ya de allí a las 8, 7 de la mañana que nos levantamos, a la hora que vayamos a remitir 1:30, 2 de la tarde, ya llevaremos un aproximado de 14 horas, 13 horas, pero ya es. Y el ayuno es un ejercicio espiritual. Va uno expulsando ese demonio de glotonería. Dice, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Tiene problemas de glotonería. Y no me voy a meter en lo físico, hermano, pero mucha gente muere y queda inoperante, queda lisiada, joven. Ves jóvenes con bastones, con sillas de ruedas, porque ya les dieron eventos cerebrales. Ya están infartados por nuestra mala manera de vivir. Vivimos solo para satisfacer nuestra. Sí. Y el verdadero ayuno, escúchelo, va a subir esa predicación, tomado de Isaías 58, dice que el verdadero ayuno es que compartamos nuestro pan con el hambriento. Hermanos, si nosotros nos comimos la mitad y compartimos la otra mitad, vamos a vivir una mitad más. Que tenga oídos para oír. Que oiga. Vivimos en una sociedad enferma, no solo físicamente, sino en su alma. Vemos los actos más sangrientos, más terribles, increíbles. Lo último que pasó aquí en Estados Unidos, en Texas, un muchacho en la flor de su vida se condenó y roció infinidad de niños y luego a él mismo lo mataron. Y sabe que estamos tan endurecidos que a otra cosa, hermano, y seguimos. Y sabe qué, que cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela ni siquiera pensamos que puede pasar ese día que nos fracturen la vida y maten a nuestros hijos. Pero ¿hasta cuándo vamos a empezar a clamar? Hasta que nos toquen. Mientras, no nos preocupa, no nos ocupa. Pero la iglesia tiene que hacer frente, hermano, a esta horda demoníaca que se está levantando. Hogares destruidos, no nos preocupan, yo estoy bien. Eso crees que estás bien, te va a llegar el fuego a tu casa, ya sea tu esposa o el varón, y se van a ir. Y tú vas a decir, pero ¿cómo si íbamos a la iglesia? Sí, llevabas tu cuerpo a la iglesia, pero tu corazón no estaba allí. Confesabas con tu boca, pero tu corazón no estaba allí. Hay muchos aquí, hermanos, que vienen y han venido, y muchos que no han venido, que están ya decididos a dejar sus casas, solo están esperando el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? En que el pecado complete de endurecerlos. Hombres aquí que ya tienen hasta la fecha, el día y la hora en que van a decir, ¿sabes qué? Me voy. Pastor, ¿cómo dice eso? Porque tengo 30 años caminando aquí. Porque he visto matrimonios, hermano, que nada más le faltaba así pintarles mariposas y tomarle fotos y publicarlos como el hogar perfecto. Mentira. El perfecto es Dios. Nosotros tenemos que humillarnos y reconocer que somos polvo, hermano, que somos soplo que sale y no vuelve, y que separados de Dios estamos condenados. Así que vemos el esquema completo. La iglesia se presenta, el pueblo se presenta en ayuno. Vamos a ponerlo aquí en la televisión, vamos a encender la televisión para que no se duerman. Y este es nuestro título de esta serie de Nehemías, Enfrentando demonios de otro nivel, parte 2. Qué motivados nos vamos a ir de aquí, pastor. Sí, hermano. Porque yo no quiero pintarle una nube y ay, todo hermoso, y usted viene a la iglesia y no, hermano. Cuídese. El avisado del peligro se guarda, mas el necio, el fatuo, el simple, dice, no pasa nada. Y cae y muerde el polvo. Así que estamos en Nehemías capítulo 9 y mire usted, el día fijado para la reunión, vino la reunión, ellos se presentaron en ayuno y se presentaron con silicio, una sal y tierra, hermano, polvo. El caso era que, imagínese que alguien viniera así, hermano.
Nadie le dice bienvenido. Él dice, oye, báñate, ¿cómo vas a entrar así? Porque aquí todos nos esforzamos en venir como sean limpios, olorosos, bañados, hermoseados. Pero imagínate que alguien venga así, realmente destrozado, compungido, porque el Espíritu le mostró su pecado. Y mire cómo está en estos 3 versículos todo el esquema que el pueblo debía de hacer y la iglesia debe de hacer, hermano. Mire estos puntos. Ayuno, que es humillación. Y se apartaron, dice en el verso 2. O sea, arreglaron. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué significa esto, familia? Que es el mandato de Dios: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso aplica para Israel y aplica para nosotros en el Nuevo Testamento. Muchacho de secundaria, de primaria, te llamen lo que te llamen, no te juntes con los incrédulos. Busca amistades que teman a Dios y con ellos edifícate, porque mire, lo dice en Zacarías, lo santo se contamina. Vemos el tema de las manzanas. Mire el potencial de corrupción. Un cesto de manzanas sanas puede ser podrida por una sola manzana, pero un cesto de manzanas sanas no pueden sanar a una sola manzana podrida. O sea que el poder de la corrupción es mayor. Júntate con personas mal habladas, por muy cristiano y aleluya que sea, vas a contaminarte. Empieza a ver programaciones obscenas y por muy aleluyita que sea, vas a contaminar tu mente, tu corazón. Hermanos, somos seres humanos, tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, la conversación. Hay algunos que me comentan, no, pastor, yo estuve en un grupo de WhatsApp, dice, de mi trabajo, dice, y mandaban pornografía, pero cruda, dice, así, dice, aborrecida. Digo, ¿y qué hiciste? Dice, no, me salí, dice. Digo, qué bueno. Hermano, la pornografía es mortal. Tiene la misma adicción que la cocaína. Y muchos dicen, no, pues ver que contamina, entra por los ojos. Debemos cuidar nuestros ojos. Porque ¿cuál es el ataque contra los varones de la iglesia? El adulterio. ¿Y el adulterio cómo entra? Por la lascivia, la lujuria, la pornografía. ¿De qué alimentas tu vida? Pura mundanalidad, pura vanidad, pura edificación del cuerpo. Antes era para la mujer el botox y todo eso. No, ahora es para los varones también. Ya se operan, se hacen. ¿Para qué? Si a la que le debes de gustar y te debe amar es a la esposa y viceversa. Pero hay gente tan guapa, tan atractiva, hermano, que no puede estar en paz porque un montón de gente carente se los va a llevar. Y luego si son de los que se anuncian en el Face, que se tiran la foto así, con sus cejas así, su ojo así, su cuerpo así, hermanas cruzadas de piernas. Y yo digo, ¿y de qué iglesia son? Pues donde usted va. Yo digo, no, pues le hace falta ayuno, oración, humillación. Pero no pueden soportar por su vanidad pasar desapercibida. Hermanas que se toman la foto de arriba para abajo con un escote pronunciado, dice uno, y el marido no las ve. Ay, Señor. Ya habían arreglado el problema, se habían apartado, dejaron a las esposas paganas, sacerdotes se habían casado con esposas paganas. Lo vamos a ver en el capítulo 13, como Nehemías hasta les arranca el cabello, hermano. Dice, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Así que ayuno es humillación, es corrección. El que confiesa su pecado, hasta ahí nada más. No, ¿qué dice? El que confiesa su pecado pero no se aparta, ese es un hipócrita. No,
El complemento es el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Jehová. Pero hay mucha gente que viene y, Padre, perdóname porque soy esto. Nada más vienen a informarle a Dios. Dios no quiere información, Dios quiere confesión, dolor, vergüenza. Y se habían apartado de la descendencia de todos los extranjeros y estando en pie. Mira, hermano, en la iglesia aquí no se ponen en pie para nada y a veces a mí me da pena. Pasa el hermano Flavio y empieza a leer y todo por ahí. Oye, por reverencia a la palabra, hermano, pongámonos de pie. Pastor, es que me duele acá, me duele allá. Hermano, sacrifícate, dile, Señor, sáname, fortaléceme, quiero estar en pie. ¿Qué tiempo estuvo el pueblo en pie en su culto? La cuarta parte del día. Así que humillación, corrección. Hermano, corrijámonos. Hermanos mal hablados, hermanos fumadores. Bueno, no son hermanos, se congregan aquí, son compañeros. Hermanos que toman alcohol, corríjase. Y estando en pie, ojo, confesaron sus pecados. Amado, yo tengo que confesar mi pecado. ¿Y qué más dice? ¿Y también qué? Aquí mira, ocupa palabra iniquidad, que es pecado profundo igual. Pero ¿de quién confesaron también los pecados? De sus padres. Hermano, yo tengo que pedirle a Dios que me perdone mis pecados y los pecados de mis padres. Mi padre fue ateo, blasfemo, alcohólico, irresponsable. Y yo tengo que decirle a Dios, Padre, perdona los pecados de mi padre. Porque esos que hicieron, me alcanzó la maldición. Porque mi padre era aborrecedor de Dios abiertamente. Él no era un religioso hipócrita. Él decía, Dios no existe. Y él enfocaba mucho su ataque contra la iglesia católica. Y no que empezaba a hablar pestes el viejo. Y nosotros, yo aprendí todo eso. Heredé, absorbí todo eso. Y así para mí Dios era lo que mi padre decía. Lo heredé. ¿Y qué es lo que dice aquí la instrucción? Humillarse, corregirse y la confesión de pecado. Pedirle perdón a Dios por mi familia que le ofende. ¿Qué hacía Job? Vemos desde la antigüedad. ¿Qué hacían estos patriarcas? No solo ofrecían sacrificio por ellos, sino por sus hijos. Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Aunque ellos anduvieran en la ignorancia, en los bacanales, él decía, es que habrán pecado, habrán ofendido a Dios, y él se ponía en la brecha por su casa. Pero muchos de nosotros ignoramos, hermano. Hay que pedirle perdón a Dios por la idolatría de nuestros padres, por la desobediencia de nuestros padres, por la irresponsabilidad de nuestros padres que se separaron y nos dejaron en el abandono. Porque ser padre, hermano, implica responsabilidad. Jóvenes, si no estás maduro y si no vas a entender todavía, por el amor de Dios, no te cases. Porque muchos vamos al matrimonio sin siquiera un aviso a tiempo. Pensamos que es fácil, pues me acuesto con la mujer y el consejo que le dan es cómo vas a hacerle en la noche matrimonial, la mamá a la novia y el papá al novio. Y si el papá es de esos arrabaleros, ya le desgració la vida con los consejos que le dé. Mejor no le des consejo. Deja que en su instinto natural, y ora mejor por ellos. Pero no vas a poder orar puesto que no hay temor, no hay reverencia en nuestras vidas, no hay santidad. Vamos perdiendo eso, hermano. Y estamos sucumbiendo. Pastor, ¿por qué está tan dramático, tan drástico? Es que usted no tiene idea de la de la paliza que nos está pegando el diablo. ¿En dónde? ¿De qué iglesia oyó? De esta iglesia. De esta casa. Le digo, Señor, ¿qué está pasando? Me dice, es que estás enfrentando ataques de otro nivel con las mismas armas, viejito. Ya te quedaste en arcaico. Dice, estos gigantes hay que enfrentarlos con ayuno, oración. ¿Qué más estamos leyendo? Confesión, corrección. Corrijámonos.
Esforcémonos, hermano. Dejemos de ser tan glotones espiritualmente hablando. Dejemos de ver tanta televisión. Dejemos de estar tanto tiempo en el Face, en las redes sociales. Es inaudito cuánto tiempo pasa la gente en el teléfono. Y yo lo he dicho. Los ves en el restaurante, los ves en el baño, están con teléfono. Los ves caminando. Yo les digo, te vas a ir a un hoyo. Ahí van con el teléfono. Van manejando, ahí están con el teléfono. Está cautiva la humanidad. ¿Y sabes quiénes están allí? Los cristianos. Encontrándose y chateándose con las novias de secundaria porque piensan, como ya no saben cómo enfrentar su matrimonio, dicen, ay, yo fui tan feliz con mi primer amor, y ahí se van. Y cuando vuelves a ver a la novia de la juventud, ya también se hizo un monstruo como tú. Salió a flote su naturaleza de pecado. Y estando en pie, confesaron sus pecados. Vamos, punto número 1, ayuno, humillación. Punto número 2, corrección. ¿Qué dice ahí? Confesión. Confesaron sus pecados, y no solo sus pecados, sino los pecados de ¿quién? Mire, la familia con la que me crié, mis mayores, mi abuela, porque era sola, mis tías y tíos, todos ellos venían de las tradiciones de Oaxaca, ismeñas, calendas, fiestas, alcohol, todo desordenada las vidas, adoradores de ídolos, y eso es abominación para Jehová. Y cuando yo entendí cuál era mi linaje, yo le dije, Dios, perdóname y perdona el pecado de mis abuelos. Mi abuelo le hizo 2 hijos a mi abuela y la dejó porque él tenía otra casa. Imagínense qué herencia, qué benditos estamos. Gente dejando hijos botados por donde sea. ¿Cuántos hijos tiene don Pancho López? Pues dime en qué calle. Sí, hermano. Y se ufanan. Y puestos de pie en su lugar, la Biblia. ¿Leyeron qué? El libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. No, ni que fuera una serie de Netflix. ¿Leer tanto tiempo la Biblia? No, eso no es de Dios. Hermano, hay que leer la Biblia, porque para que haya verdadera limpieza, tú necesitas las instrucciones, el manual de operación de la vida cristiana, la constitución del cielo. Aquí dice qué debo de hacer. ¿Qué me está diciendo que debo de hacer? Pedir perdón por mis pecados y por los pecados ¿de quién? De mis padres también, que ofendieron a Dios. Y confesar, arreglar, ordenar mi vida, hermano. Depurar mi vida. Tirar lo que no debe estar en mi vida. Sacarlo. Y leer la palabra. Y la 4ª parte, mire, confesaron sus pecados. No puede haber avivamiento, hermanos, si no hay humillación, si no hay confesión de pecados, no información, confesión de pecados. Si no pedimos a Dios perdón por nosotros y por nuestro pueblo. ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía Cristo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿eran conversos los que lo estaban matando? No se distraiga. Pero Cristo le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amado, ya va a volver a haber carnaval en nuestra hermosa ciudad, Minatitlán. Abundan los demonios, muchachos se van al alcohol, a la droga, se van a la fornicación. Y a mí me dijeron que ya tenemos ese logro, que va a volver a haber carnaval en Minatitlán. ¿Cuántos dan gloria? Al diablo deben darle gloria. Sí, hermano. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y por los pecados de la ciudad donde estamos viviendo. Porque aquí estamos viviendo nosotros. Aquí están viviendo nuestros padres, algunos sus abuelos, nuestros hijos y nietos. Aquí van a vivir y van a crecer. ¿Y por qué las ciudades están como están? Porque nosotros no
podemos sacrificar nuestras comodidades. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra ciudad. Minatitlán es una ciudad pagana, hermano. Vea usted el 12 de diciembre, ¿cuánto recorre? Desde el día 2, ¿desde qué día empiezan con su? Desde el día 1 hasta el día 12, hermano. Están adorando a los demonios. Las autoridades les dan todo lo que requieren, necesitan. Y después de allí, todas esas fiestas a los ídolos paganos. Dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Ve usted, las iglesias católicas están que hierven, hermano, a las 6 de la mañana. Y la iglesia cristiana, ya no sé cómo hacerle, hermano, 10 de la mañana, 10:15, 10:20, 10:30. Yo digo, Dios mío, a la hora que se lo pongas no vienen, vienen tarde, no saben ni a dónde llegaron, vienen todos despistados, pues tienen como 2 meses que no vienen. Es terrible. Y con esa condición, así vivimos en la iglesia. Y yo no me voy a callar, hermano, porque yo no estoy aquí para hacer culto de club o de agrado social. Yo no soy siervo de hombre. Yo aquí voy a estar y le voy a platicar y le voy a decir lo que Dios me dijo como un centinela. Le guste o no le guste, haya o no haya. Si usted está y le cae mal lo que yo digo, muchos se van y dicen: el pastor está loco. Es muy fariseo. Si se va o se queda, hermano, que oramos que se quede, es para que Dios le bendiga. Y si se va, pues Dios le va a bendecir, porque Dios lo va a alcanzar. Y lo va a traer, si no aquí, lo va a llevar a otro lugar peor, hermano, donde esté más duro el látigo. La cuarta parte: confesaron sus pecados. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice al final? Y adoraron a Jehová su Dios. Mire, se humillaron, corrigieron, confesaron sus pecados y los pecados de sus padres. Pasaron tiempo en la exposición de la palabra y siguieron confesando y terminaron ¿cómo? Adorando. ¿Se da cuenta? 3 versículos y nos presenta todo el esquema de un culto que agrada a Dios. Y es lo que es la invitación, hermano, que los domingos que vengamos en ayuno, vengamos en humillación, vengamos con vidas que determinas corregirte. Mire, el don se recibe, es un regalo, hermano. Pero el carácter es una elección. Es decidir. Dice el siervo de Moisés, ¿cómo se llama? El siervo de Moisés, el que lo metió a la tierra de promesa, Josué. Es que eso es porque veo que algunos están. Josué, cuando termina Josué, convoca a los gobernantes del pueblo de Israel y les dice: ahora los desafía. Ustedes determinen, decidan a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron nuestros padres del otro lado del Jordán o a Jehová. Ustedes determinen, decidan. Eso, hermano, es una decisión, es una elección. No podemos obligar a nadie. Pero este es el esquema, esta es la ruta. Y yo le digo, hermanos, en esta iglesia es así. Usted determine si va a crecer aquí, y si no, busque otro lugar donde usted crea que ahí es. Pero Josué les dice: mas yo. Y algunos atacantes dicen: eso está mal, primero debe ir, no debe uno decir yo. Hermano, quizás gramaticalmente no sea del todo correcto para nuestro contexto, pero teológicamente, espiritualmente, el varón va a determinar: yo, de que vamos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que mi esposa no quiere, no es lo que ella quiera. Ay, pero qué machista. Mis hijos no quieren, no es lo que tus hijos quieran. ¿Y cómo va a ser posible?
cuando te humilles, varón. Cuando te humilles, varón. Cuando te humilles, varón, y te sujetes a Jehová, Jehová va a hacer que tu mujer se sujete a ti y tus hijos se sujeten a ti. No puedes tener autoridad si no estás bajo autoridad. Por eso no abandone su casa si no ha esforzado lo que se debe de esforzar. Los cobardes salen huyendo. No, esa mujer nunca va a cambiar. No, pues con un hombre como tú seguro que nunca. Pero con hombres de Dios, de que cambian, hermano. Si tú te humillas, si tú confiesas tus pecados, si tú te buscas el rostro de Jehová, de que Jehová la línea. Pero hay hombres que parecen mujercitas. Llegan al mes, 2 meses, pastor, es que mi esposa no cambia. Le digo, ¿y cuántos hijos tiene? ¿Cuánto tiempo tienes, hijo, de que ya estás viniendo con nosotros a la iglesia? Ya tengo 3 meses, pastor. Le digo, mi vida, si 30 años le fuiste infiel, tu cosecha es grande. Le pegabas, la humillabas, le gritabas, la exhibías, la avergonzabas. ¿Tú crees que eso no es semilla en el corazón de tu mujer? Raíz de amargura. Hay mujeres que cuando Cristo vive, hay mujeres que cuando hablan del marido, pura amargura tiran. Que no lo conoce, pastor. Yo digo, hay amargura en su corazón. Es de gratis. Es porque estuvo casada con un Pancho Villa, con mujeres adúltero, todo para él, egoísta. No seáis áspero con vuestra mujer. Y tú piensas que toda esa vida que le dimos a la mujer no va a tener. No, hermano, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos cosechamos. Así que cuando mi mujer se me pone así como un personaje que anda ahorita mucho ahí, casi hasta le digo mi Amber, y se pone así, yo digo, Señor, más merezco, pero tú no me pagas conforme mi maldad. Sí, porque luego hay varones que no quieren que se les reclame nada, se ofenden por orgullosos. Por eso no confiesan pecado, por su orgullo. Primero muertos que sencillos, hermano. No reconocemos el pecado, y menos si viene de boca, de labios de nuestra esposa. ¿Cómo se atreve a juzgarnos, a querer corregirnos? Si yo soy un hombre de Dios. ¿Cuántos aguantan un poquito más antes de irnos a remitir? Tenemos 12:30. Déjeme mostrarle otras cosas. ¿Por qué le llamamos a esto enfrentando demonios de otro nivel? Porque esta es la historia en la cual Dios me habló en mi ayuno y oración. Y déjeme decirle, para la gloria de Dios, hermano, que yo ayuno de sábado hasta el domingo todas las semanas por muchos años. De aquí vamos a cumplir 17 años, lo vamos a celebrar el 19 de junio. Ya tenemos el banquete, ya lo ofrendó la hermana María Luisa, pero nos falta refrescos, tortillas y algunas otras cosas más que si alguien quiere traer refrescos ese día, pues ya se acerca con mi esposa y le dice que se necesita. La comida como tal ya está pagada, hermano. Ya la hermana María Luisa ya ella la ofrendó. Pero le decía yo que es con ayuno y oración. No hay de otra, hermano. Para que tu hogar se mantenga, para que principalmente tú te mantengas, para que el trabajo que Dios nos dio. A mí me da temor estar al frente de la iglesia. Yo le he confesado a muchos aquí que cuando voy subiendo la escalera, ¿sabe qué voy hablando? No me mates, Padre, ten misericordia de mí. Me da miedo, ya estoy morible. Y hay gente que no tiene temor, que peca, se va a los moteles, adultera. Y luego vienen a la iglesia, se limpian la boca y hasta cantan aleluya. O sea, son abominaciones, pero así les irá también. Cuando llegaron, viene el Señor Jesús de lo que se le llama la transfiguración. Él desciende y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor,
ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, mire, ¿qué vemos allí? Habla de sanidad, habla de un diagnóstico que es lunático. En la otra versión de Marcos, que el Padre les dijo, es que un espíritu mudo le dijo a los discípulos. Y dice también que y no lo han podido sanar. Mire, oiga, hay muchas enfermedades que son provocadas por demonios, y cuando el demonio es expulsado, la persona, su condición, adquiere mejorías de sanidad. Hay muchas personas que aún como cristianos en su cuerpo, hermano, vienen ataques del diablo y de repente te quedas engarrotado, te quedas torcido y tú sabes que has andado mal. Entonces ayunas, oras, confiesas tus pecados y Dios te libera, hermano. Y sin tomar ni un medicamento, se va. No es que como te relajaste el músculo, que puede ser, pero también no ignorar las obras de él. Maligno. Hay muchas cosas que tienen potestad sobre las cosas materiales, hermano. De repente está todo listo para ir al culto y la pantalla explota. Dices, ¿cómo? Coincidencia. Pero el próximo domingo ya estás decidido, voy a ir a la iglesia y todo, y quieres arrancar tu carro. Dices, bueno, ¿qué está pasando? Hay un oponente, porque él quiere detenerte. Y esos que hay que ser, cuando son como este que vamos a leer, son demonios de otro nivel. Dice, y no lo pudieron sanar. Verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó, ¿qué? Dice, sano desde aquella hora. Vamos a continuar. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿dónde estoy? Verso 19. Le dijeron, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Recuerde que ellos, capítulos anteriores, el Señor les había dado potestad a 70 de ellos, de echar en su nombre fuera demonios y sanar enfermedades. Y ellos llegaron regocijándose, asombrados de que los demonios se les sujetaban en su nombre, en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, no se regocijen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Regocíjense mejor en que su nombre, el nombre de ustedes, está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Y ellos estaban gozosos porque tenían autoridad, echaban fuera demonios, había ya un precedente. Por eso el papá que tenía un hijo endemoniado lo llevó con los discípulos, y los discípulos se enfrentaron con que no pudieron y fueron avergonzados en público. Y Jesús les dice, a ellos le pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos no se quedaron contentos. Hermanos, nosotros no debemos quedarnos conformes de un hogar infestado de problemas, hijos alcohólicos, hijos enfermos, hijos con múltiples adicciones, y tú ya estás viviendo ahí en esa casa y ya hasta te acostumbraste, llegas como esas casas sucias, hermano, como esas casas donde se acumula basura y basura y basura. Y llegas y haces las cosas a un lado y te sientas ya en tu sillón y buscas tu control remoto allí entre la basura, las cajas de pizza del fin de semana antepasado, y ya la encuentras y prendes la televisión y, ay, hogar, dulce hogar, en el basurero. Muchos así, ¿cuántos entienden la analogía? Llegas a tu casa, tu hijo no te respeta, tu hija entra y sale a la hora que quiera, tu hijo parece hija. Ayúdeme. Ayúdeme. Y tú estás allí, tu hijo, tu hija no te honra, te falta respeto,
Tú dices, ¿cómo estás bajo mi techo? Comes de lo que trabajé. Y dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Jóvenes enfermos desde jóvenes porque deshonran a sus padres, le faltan el respeto, no aprecian el trabajo, el cuidado. No te metas en mi vida. Si la que te metiste fuiste tú en el vientre de la mamá y no podía luego ni dormir la pobre mujer. Y te tiene cuidando desde ese entonces. Yo a veces bromeo con mis hijos y le digo, hey papá, si yo te bañaba y te limpiaba, siempre no te faltó pañales, no te faltó leche. Ay, no le digas al niño, no, acuérdeselo, porque el hombre es dado a olvidar. Te enfermabas, ahí andábamos en la madrugada, hermano, buscando al médico para que los inyectara. Y ya crecen y ya que, no te metas en mi vida. O sea, qué descaro. Y después están todos infestados de demonios y tú ya hasta te acostumbraste. Y eres cristiano, eres líder de la iglesia. Pues si eres líder de la iglesia, pero no eres un líder como se requiere. Los que tienen que huir de tu casa es la pestilencia, el desorden, la falta de temor a Jehová. Pero recuerde que reproducimos lo que somos, no lo que hablamos. Hijos alcohólicos, 15, 16 años ya son alcohólicos. Yo los veo, hermano. A veces me dicen, ay, ya se tira su cervecita. Le digo, no, le digo, si ese ya tiene un swing de alcohólico. Pues yo fui alcohólico. Yo sé cuando una persona ya toma, ya se está todo bolsudo, todo rojo, labios quemados. Además le digo, saca la lengua. Casi traen hasta la botana en la lengua, la aceituna la sacan. Están quemados de alcohol. Y los papás no se dan cuenta, hermano. No saben. No, si mis hijos les doy permiso de ir a la discoteca, pero vienen bien. Hasta le digo, a ver, camina. Con coca se te quita la borrachera. Imagina. Y así tienes tu casa. ¿Por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dice, por vuestra poca fe. ¿Por qué no podemos echar fuera a los demonios? ¿Por qué no podemos enfrentar lo que está viniendo sobre esta iglesia? Por nuestra poca fe. Dice el Señor, si tuvieres la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género, dice el Señor, este género de demonio que estamos enfrentando no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué tipo de demonio hay en tu casa? Ya probaste, ya hiciste, ya leíste y todo y no salen, hermano. Hay que meterse en ayuno y oración. Pero tenemos que crecer en fe, porque es por la fe que yo voy a declarar las promesas de Dios sobre mí, sobre mi casa. Este género no sale sino con oración y ayuno. Es poderoso, hermano, la oración a Dios. La oración no es poderosa. La oración es una herramienta para llegar al Todopoderoso. El ayuno no tiene poder en sí. No, el ayuno nos pone en gracia porque nos humillamos, porque reconocemos a Dios, porque le decimos, papá, ayúdame, mi barco se hunde, mi barca, maestro, se encrespan las olas, dice un hijo. Ayúdanos, mi hogar está siendo sacudido. Y yo le digo, Señor, la iglesia, tu iglesia donde estoy está siendo sacudida, Señor. Mira, hermano, yo ando bien. Sé lo que quiero, sé a dónde voy. No me doblo, no soy un hombrecito temeroso. Pero ¿qué caso tiene que yo esté bien y veo otros hogares que están mal? O sea, algo está pasando. Entonces, ¿qué es lo que oro a Dios y me dice? Es que lo que están enfrentando son demonios de otro nivel. ¿Sí? Y el que diga, nada, a mí no me va a pasar, vas a ser el próximo que estemos velando. Que nos enteremos, oiga, ¿se acuerdan de hermano fulano? Sí, se fue con una mujer. ¿Cómo? Se fue. Pero era el más persinado y el criticón y señalaba. Escupió para arriba. Deme 10 minutos y comienzo a terminar. Vamos con los varones que invité desde el martes a ayunar. Les prediqué casi lo mismo. El miércoles igual. Y hoy igual. Y vamos a remitir terminando el culto. ¿Y a qué se les va a invitar?
amados, a que estemos ayunando sábados para domingo. No es obligado, ¿eh? No al rato digan, oye, ya no puede uno ni tomarse un cafecito con unas empanaditas que hizo la hermana Cheli tan ricas. Hermano, esto es voluntario. ¿Cuántos están entendiendo? El ayuno es un sacrificio. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo que yo voluntariamente, si no, no sirve. Es como si te obligo a dar dinero, hermano, no sirve. Ninguno dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú ven y di, estoy presentando ayuno a Jehová. Quizás ya a las 10, 11 ya te estés desarmando porque eres esclavo todavía, pero si usted se va ejercitando, usted se va a dar cuenta que nunca estás más fuerte, más lúcido, con mayor discernimiento que cuando dejas a tu estómago descansar, a tu organismo, de tanta comida, porque eso mata, hermano. Mire, yo de niño, habían perros allí en la casa y a veces afuera, puro perro de esos fuertes. Cuando se enfermaban, no comían. Cuando estaban más enfermos, comían un tipo de zacate y vomitaban. Y se sanaban. ¿Cuántos se acuerdan de esas? El perro, le ponías la comida, no quería comer. Mi abuela o mi mamá decía, es que está enfermo, no va a comer. El perro, el animal. Y nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, estamos enfermos y decimos, pero con un tecito y ahorita me como la hamburguesa, mami. Tranquilo, ahorita. Si lo que tu cuerpo quiere es descansar. Hermanos, si no ayunáramos 8 horas que Dios nos induce al sueño, ya hubiéramos muerto. Porque en esas 8 horas de sueños el cuerpo se repara, porque no está ocupado en distribuir los alimentos. Pero como yo no soy médico, yo solo le voy a hablar del ayuno como tema espiritual. Amén. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire, Jesucristo ayunó. Para aquellos que dicen, es que no va a faltar quien le diga por allá, es que el ayuno es del antiguo pacto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio, después de haber sido bautizado. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Que tuvo hambre o tuvo sed. Tuvo hambre. Este ayuno del Señor, 40 días y 40 noches, fue el ayuno absoluto que se le llama. O sea que podías comer de todo, o sea, te abstenías de todo alimento, pero podías tomar agua, ¿sí? Así que dice que él tuvo ¿qué? Hambre, no dice que tuvo sed. Moisés, cuando subió por las tablas, se lo comenté el miércoles pasado, él sí no comió ni bebió, ¿verdad? Pero a menos que Dios te guíe, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Si Dios te guía, tú estás orando y de repente llega y Dios te dice ese problema, ayuna. Y usted ayuna un día y sigue clamando y otro día, y cuando Dios le diga, ya está, ya no ayunes más, ya no ores más, ese problema ya pasó. Pero no se debe ayunar más de 72 horas sin agua, hermano, porque puedes dañarte. A menos que sean ayunos sobrenaturales de parte de Dios, como Dios le dio a Moisés o a los profetas de la antigüedad. Entonces, pasados los días, tuvo hambre. Y mire, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A lo cual el Señor Jesucristo respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para el alimento del espíritu, del alma, no solo del cuerpo. Vamos a este otro texto. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire, ¿por qué cayó el hombre? Adán, ¿qué fue lo que hizo? Comió.
¿Y Cristo por qué venció? El diablo le dijo, come. El mismo diablo, la serpiente antigua, que venció al primer hombre, induciendo a comer lo que no debía de comer. Hermano, hay cosas que no se deben de comer, que tienen otro objetivo en nuestro ámbito natural. Pero vemos gente que come cada aberración y al rato ya se están infartando. Dice, no sé por qué no me baja el colesterol. Se comen una docena de huevos de tortuga. Hermano, si Dios te dice, no comas eso, y al rato andan con el colesterol, la sangre no circula, comen cosas que no deben de comer. Hay cosas que debemos de comer y no las queremos comer. Pero entonces, ¿por qué cayó el primer hombre? Diga conmigo, porque comió. ¿Por qué venció el segundo Adán? Porque no comió la comida del mundo. Él comió el pan. Dice, porque mi comida, aleluya, verdadera comida y verdadera bebida es hacer la voluntad del que me envió. Hermano, comamos ese pan que del cielo desciende. Se llama Cristo. Dejemos la glotonería, dejemos la vagancia, dejemos la holgazanería, hermano, y comamos el pan que del cielo desciende. Se llama Cristo. ¿Cuántos ven aquí? La misma serpiente tumbó al primer hombre, lo tentó para que comiera, ¿y qué pasó? Comió. Y la misma serpiente antigua al segundo Adán lo tentó para que comiera, ¿y qué le respondió el Señor? Con la palabra, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová su Dios. ¿Cómo ves que vamos a vencer? ¿Comiendo el pan del mundo? No, comamos el pan, la palabra, la revelación de Cristo, y entonces andaremos en victoria, hermano. Aleluya. Permíteme un tiempo más. ¿Qué tiempo estuvo Israel con Nehemías? Una cuarta parte del día sin comer, bajo el sol, con una ropa negra, áspera, con tierra, cenizas en sí, y ahí parados, confesando pecados. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sigue diciendo, sino que sabe Dios, mire, está diciendo, Dios es egoísta, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y qué le puse allá abajo? Le dio una información y no confesión. Hermanos, ¿qué es lo que hizo Israel en ese día santo señalado por Jehová? Confesó sus pecados. Pero nosotros muchas veces, ¿sabes cuáles son nuestras confesiones? Solo le informamos a Dios, sí, Señor, pequé, fallé, hice lo malo. No, confesar es arrepentirnos, es dolernos. Sí, Señor, pequé contra ti. ¿De qué manera pequé? Desobedeciéndote. Tú me diste la instrucción, no comas de eso. Y pecamos. Todo pecado es contra Jehová y su nombre es pecado. Ese es su nombre, hermano, pecado. Y el hombre solo le informó. Nosotros debemos confesar, no informar a Dios. No le dijo, desobedecimos. Así que, estando en pie, confesaron sus pecados. Confesar el pecado, hermano. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, corrección, alcanzará
misericordia. Muchos quieren prosperar, mandan a la escuela a sus hijos, se esfuerzan, pagan fortunas, pero no les enseñan, no los instruyen en la palabra de Dios. No les señalan con el ejemplo a vivir vidas santas. No, que no fallamos, tenemos una lucha encarnizada contra el pecado. ¿Y cuál es la clave para la victoria? Ayuno, oración, confesión de pecados y corrección, hermanos. Con lo que tengas problema, métele solución. Métele solución a eso que tú sabes que te va a llevar a la vergüenza. A eso que hacemos. Mira, el que encubre su pecado, ¿qué es? El que se esconde para hacer algo. ¿Es por qué? ¿Cuántos fueron padres de niños chiquillos? Y de repente estaban nuestros hijos allí donde estábamos en la sala, los dejábamos de ver y decíamos, hey, ¿dónde están? No se oye ruido. Y córrele, porque ya estaba él o ella haciendo ¿qué? Una travesura. Hermano, para pecar, ¿a dónde se va la gente? Los adúlteros, ¿a dónde se van? A los moteles de paso. Y mire, y hay más de una historia que se han matado en la carretera o que Dios, que los quiere alcanzar, quedan inválidos en sillas de ruedas. Encubre tu pecado. Mucha gente quiere prosperar. Hermano, la manera de prosperar es confesando. ¿Sí? Confesando. ¿Y qué? ¿Qué hizo Israel? Lo que leímos en Nehemías. Ya habían arreglado sus uniones con el mundo. Se santificaron, se apartaron. El que confiesa su pecado, el que encubre sus pecados, no prosperas, hermano, hermana, no avanzas, porque estás en pecado y lo tienes ¿qué? Ocultos. Hay hombres que son mujeriegos, son enamorados, chulean hasta, decía mi abuela, hasta una escoba le tira a los perros, decía. Sí, hay hombres enamorados, hermano, y pueden ser públicamente hombres rectos, de buen nombre, pero encubren un pecado. ¿Cuál es la solución para que les vaya bien? ¿Qué es prosperar? Decirle, Dios, quítame eso. Porque uno sabe o no sabe cuando algo es malo. Sí, ya los perdí ya. ¿Sabe uno o no sabe cuando hay algo mal en su vida? Si tienes problemas, mire, hay mujeres con problemas, hermanos, que se visten mal, pero si mi mirada se va sobre eso, el problema también es mío. Y vemos muchos hombres, hermanos, que pasan mujeres con ropa entallada o a veces sin ropa y voltean y se les va la mirada o se quedan así, aún de la iglesia. Y yo cuando me doy cuenta digo, Padre, líbrame, porque no dudo yo que en alguna ocasión he estado de estúpido ahí viendo lo que no debo de ver. Y estoy encubriendo ¿qué? Mi pecado. Hay gente que tiene lujuria escondida, sea hombre, sea mujer, porque padecemos del mismo pecado. Vemos cosas indebidas, hermano. Oímos cosas indebidas. Y esa es mi lucha encarnizada. ¿Y cuántos dicen? Y la mía también. Estamos en un mundo que está siendo sacudido, hermano. ¿Cómo tumbaron a David? Por una mujer. ¿Cómo tumbaron a Salomón? Por mujeres. ¿Cómo han tumbado a más de uno? Por mujeres. ¿Quién es más pecador, el hombre o la mujer? Los dos. Es que mi marido es adúltero, sí, pero porque encontró a una mujer adúltera también. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros debemos de entender que tenemos un ataque, un bombardeo. El diablo sabe dónde darnos. ¿Por qué vemos jóvenes ya fornicando a los 14, 13 años? ¿Por qué vemos jóvenes adictos a la pornografía? Hermano, feminicidio. ¿Qué es feminicidio? Violan a la mujer en su encendida locura, lujuria, y como la mujer los vio, para que no los delate, ¿qué hacen? La matan. Y eso no lo ven, eso no lo atacan, ese es el mal, esa es la fuente que hace el feminicidio. ¿Y qué salen diciendo las mujeres? No, si no fue mi culpa, ni cómo vestía, ni dónde andaba. No, es que se permite, no hay censura televisiva. No hay censura, ¿no? Está usted comiendo, va a una fonda, a un restaurante y tiene una escena de cama ahí. Y no es de cama de esas como de mis tiempos de lágrimas y risas, que se casaban y nada más te pasaban las manos que estaban así agarradas. Ya uno imaginaba. Pero ahorita no, hermano. Son actos de cama explícitos. Y yo digo, yo ya estoy viejo, ¿qué me van a enseñar? Pero llevo mis hijos, mis nietos. Yo digo, van a enfermar a mis hijos, van a enfermar a mis nietos, van a enfermar a nuestra generación. Y tenemos una generación bombardeada sexualmente. Se da cuenta que este tema es largo, hermano.
¿Y qué vamos a hacer nosotros? Taparnos los ojos para no ver, nos vamos a caer al hoyo. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Daniel capítulo 9. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, y no solo mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Él tenía ayunos, hermano, Daniel. Pero ¿qué hacía en sus ayunos Daniel? Se humillaba, hablaba con Dios, oraba con Dios, ¿sí? Confesaba su pecado y los pecados de su pueblo. Hermano, confesar los pecados de mis hijos, de mi esposa, de mis nietos. Yo tengo nietos, hermano, y me preocupan. Y estoy luchando. Y debemos nosotros de esforzarnos. Confesar, Salmo 32, después de que se llegó a Betsabé. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. Mire, el que no confiesa y tiene el pecado está enfermo, hermano. Y está todo artrítico. Artritis reumatoide te diagnostica el médico. Yo le digo, confiesa tu pecado para que te sanen tus huesos. Hola. Mientras callé, dice David, cayó un año después de que adulteró y cometió el crimen. Y después del año, Dios envió a Natán y lo confrontó. Y entonces David reconoció su pecado. Entre más tiempos tardes en confesar tu pecado, visitarás al mejor especialista y no avanzas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí, ¿qué? El diablo, no, tu mano. Se volvió mi vida fresca, mi verdor, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad profunda. Dije, confesaré mis transgresiones, mis violaciones a los mandamientos de Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Otro salmo de David por este tema. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire la orden de Dios en Levítico. Y confesarán su iniquidad, le dice al pueblo, su maldad profunda y la iniquidad de sus padres. Hermanos, tenemos que confesar no solo nuestro pecado, sino el pecado de nuestros padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Dice Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esdras leyó este libro de la ley la cuarta parte del día. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero quiénes? ¿Cómo se ve? Porque estos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu Santo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire, esta es la confesión mayor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Puede ponerse en pie los que puedan y gusten, en voluntad. Padre, gracias por este tiempo, por esta lucha ardua, por este entender que nos enfrentamos a demonios de otro nivel, pero ante ti y en ti, Señor, no hay enemigo invencible, porque tú estás con nosotros. Obedeceremos, Señor, y nos presentaremos delante de ti con ayuno, con oración, con corrección, determinados a cambiar. Nos presentaremos delante de ti, Señor, confesando nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Señor, humillaremos nuestra carne y pasaremos tiempo sujetándonos a tu palabra, el tiempo que tú nos mandes. Confesaremos, Señor, pecados para poder adorarte en la hermosura de tu santidad. Padre, perdónanos. Y aquí es donde puedes y debes confesar, hermano. Confiesa tu pecado. Si es tan oneroso, tan vergonzoso, confiésaselo a Dios, porque a Dios es que le fallamos. Si estás a punto de adulterar, si hay una persona que ya tu mente ya la convenció, ya solo está esperando la ocasión, arrepiéntete. No, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, ni los afeminados. Si tienes tendencias contra tu naturaleza, varón, varona, si estás cautivo por la lujuria, si estás cautivo por la pornografía, si asiduamente, recurrentemente caes en esa práctica vergonzosa y luego estás allí llorando, humillándote, sintiéndote sucio, sucia, debes confesarlo al Señor en ayuno y entender que el pecado muestra verdaderamente que Dios no miente, que esa es la causa de nuestra lucha. La acumulación de pecados hace separación entre Dios y nosotros. Pero hoy aquí estamos, Señor, muchos de nosotros en ayuno, muchos de nosotros estamos aquí decididos a corregir nuestras prácticas, nuestros pecados. Y estamos aquí, Señor, también pidiéndote misericordia por la vida de nuestros padres. Perdónanos, Señor, pidiéndote misericordia por esta tierra, Señor, porque tu palabra es clara. Mientras no se quiebre la iglesia, mientras no se humille la iglesia, no podrá haber victoria en la iglesia ni en sus alrededores. Si se humillare mi pueblo, humillación en ayuno, en oración, en sacrificio. Te duelen los pies, te mantienes parado. Ya es tiempo que estamos aquí. Hay hambre, hay cansancio, la carne se revela porque no quiere sujetarse. Esta es la mejor adoración. No estar buscando siempre el confort, todo lo agradable, no, aquí en lo incómodo, presentándole este tiempo en sacrificio vivo, doliéndote quizás la cintura, la espalda, el estómago, las rodillas, estando quizás hasta sintiendo manifestaciones de enojo. Pero es la manera de quitar ese demonio de otro nivel, esos obstáculos,
Y yo le ordeno a todo espíritu que está allí metiendo enfermedad, sueltas ahora en el nombre de Jesús. Confiesa tu pecado, deja que salga, Dios no quiere información, Dios quiere confesión. Dile: Señor, he pecado y he fallado contra ti, contra el cielo y contra ti. Dijo ese hijo pródigo cuando volvió en sí: volveré a mi casa. Papá te perdona. El Señor Jesús le dice a la mujer encontrada en adulterio: vete, pero no peques más, no sea que te venga algo peor, ni yo te condeno, le dice el Señor. Confesemos nuestro pecado, hermano, confesemos nuestro pecado. Ahora es el tiempo, ahora es el día señalado, ahora es el tiempo del Señor. Abre tu boca, dile: sal de mí. Si eres mal hablado, mal hablada, dile: suelta mi lengua. Todo hábito pernicioso, groserías, palabras en doble sentido, adicción. Si eres glotón, tienes una compulsión alimenticia, comes en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, eres adicto, eres excesivo. Eso muchas veces son malos hábitos y es el deseo de la carne, y muchas veces son demonios que están allí. Joven que ya está practicando adulterio, fornicación, jóvenes que están atrapados por la lujuria, la lascivia, los vicios, cigarro, alcohol, drogas. Ahora en el nombre de Jesús pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados y por los pecados de nuestros hijos. Limpia la casa, papá, limpia la casa en el nombre de Jesús. Fuera. Hoy sale fuera, hoy se abren los conductos en el nombre de Jesús. Hay ayuno y oración, porque este género, este tipo de demonio, este tipo de aflicción, este tipo de operación no sale si no es con ayuno y oración, con fe. Y ahora en el nombre de Jesús nos levantamos para decirle a ese demonio de adulterio que está golpeando la iglesia: apártate, porque el Señor remueve los obstáculos, porque el Señor volverá a abrir el mar, abrirá y hará camino en la soledad. El Señor nos sacará de esta humillación, de este oprobio. Pedimos, Señor, restaura los hogares que han sido mancillados por el adulterio, Señor, por el engaño, por el robo. Padre, restaura tu iglesia, restaura tu pueblo. Perdónanos, Señor, porque fuimos adúlteros, fuimos infames, Señor, fuimos escarnecedores, pero hoy hemos puesto el camino. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, Señor. Fortalece nuestras casas. Entendemos la responsabilidad paterna. No queremos, Señor, dejar desamparado a nuestros hijos con herencias de maldad, con herencias de adulterio, con herencias de divorcio, porque hay líneas que se ven claramente: divorciados los abuelos, divorciados los padres, divorciados los hijos, divorciados los nietos. ¿Hasta cuándo se va a parar? Hasta que se arrepienta, hasta que andemos con el Espíritu, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si tú estás practicando pecado, déjame decirte claramente y de frente que tú no has nacido de nuevo. Tú eres un hijo del diablo. Arrepiéntete, humíllate, reconoce que no conoces a Dios, que tienes un Dios de tu imaginación, en tu intelecto, y tú haces lo que crees, haces lo que quieres y haces lo que sientes, haces lo que siempre te da tu deseo hacer, conducido por tu carne, cuando dice la palabra que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Así que hoy reclamamos, Señor, y te pedimos en tu nombre, Padre: aparta ese obstáculo. Señor, derriba a nuestros enemigos, aquellos que están golpeando tu casa, Señor. Levántate, Padre, pelea por nosotros. Y aquí estamos nosotros clamando, pidiendo limpieza en nuestras vidas. Padre, y vamos a remitir y vamos a entregar en un ayuno, Señor, un día más, pero ya no como individuos, sino ahora como pueblo. Padre, y decretamos ayunos el día miércoles y el día domingo. Es voluntario para aquellos que sean convencidos por el Espíritu Santo.
Y no creer a la mentira de que no puedes ayunar porque tienes tal o cual enfermedad. No, yo te digo en la fe que si tú ayunas serás sanado, serás liberado, porque hay mucho demonio allí enquistado en tu cuerpo físico, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo esta iglesia. Señor, declaramos reconstrucción de muros y antemuros. Padre, cerradas todas las puertas, no aportillaremos vallados. Señor, echamos fuera toda obra del diablo, echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de adulterio, de robo, de mentira, de maldad, de iniquidad. Fuera en el nombre de Jesús. Toda herencia de muerte, toda herencia de divorcio, toda herencia de mentira, toda herencia de homosexualidad, lesbianismo, lujuria, fuera en el nombre de Jesús. Toda herencia de alcoholismo, de adicciones, fuera en el nombre de Jesús. Toda herencia de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Padre, yo hoy bendigo esta tu casa, Señor, y que cada vez que vengamos aquí, vengamos en el entendido, que no venimos a que nos den placer, no venimos a estar en un tema de confort, venimos aquí, Señor, a estar en tu presencia, en sacrificio, en ayuno, en entrega, en devoción, en sacrificio santo, vivo y agradable, que es el culto que a ti te agrada, porque tú eres digno, Señor, que tu pueblo en santidad eleve tu nombre. Bendigo tu iglesia, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos, hermano.